bomba atómica estalló en el cielo de Hiroshima, acabando con la vida de casi 200.000 personas. Entre ellas, fueron sacrificados muchos niños inocentes. La mañana del 6 de agosto de 1945, se reunieron más de 8.000 alumnos del primero y segundo grado de enseñanza media y las alumnas de la escuela secundaria para ayudar a demoler y limpiar los escombros de los edificios en la zona de Hiroshima. De estos alumnos, 6.000 fallecieron. Las 220 alumnas de la escuela secundaria femenina número 1 fallecieron en su totalidad mientras se encontraban demoliendo los edificios en ruinas. Las alumnas del segundo y tercer grado fueron enviadas a trabajar en fábricas de armamento y municiones, mientras las alumnas del primer grado se quedaron a limpiar los escombros. Aún existen los diarios de las alumnas de la clase 6 del primer grado, quienes viajaban a la escuela desde los suburbios de Hiroshima y murieron en el lugar donde trabajaban. Una de esas niñas era Yoko Moriwaki, quien escribió en su diario con fecha 6 de abril de 1945, «Mi sueño se ha realizado. Ahora soy alumna de la escuela secundaria femenina número 1. Tengo que hacer mi mejor esfuerzo cada día para ayudar al Japón y no ser una vergüenza para mi país». Su diario termina el 5 de agosto de 1945 diciendo, «Mañana comenzaremos a limpiar los escombros. Trabajaré arduamente». Las alumnas de la clase 6, incluyendo a Yoko, tenían un diario donde registraron los sucesos ocurridos, tanto en la escuela como en sus hogares, desde el primer día de labores hasta un día antes de la tragedia. En 1945, el pueblo japonés estaba atemorizado por los estragos de una larga guerra que continuaba contra los Estados Unidos, Inglaterra y China, entre otras naciones. En la primavera de ese año, Yoko Moriwaki ingresó a la escuela secundaria femenina número 1. Era la escuela pública más antigua de la prefectura y muchas alumnas viajaban desde los suburbios de la ciudad para llegar a ella. Yoko también se trasladaba hasta Hiroshima por ferry y tren desde la isla Miyajima. El 1 de abril, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos arribaron a la isla más al sur de Japón, Okinawa, y los ataques aéreos se intensificaron en las ciudades japonesas. Aunque las niñas estaban muy ilusionadas por asistir a la escuela, no podían estudiar en los salones. Por la escasez de alimento, sembraban patatas y calabazas en el patio de la escuela. ¡Nobuko! ¡Nobuko Oshita! ¿Me puedes dar el fertilizante? ¡Sí! A Nobuko le gustaba mucho estudiar y siempre fue una alumna muy destacada. Lo lamento mucho. Tal vez el fertilizante me ayude a crecer un poco, ¿no? Te lo agradezco. En esa época, las alumnas eran educadas para ser mujeres respetuosas que apoyarían al país y protegerían sus hogares. Por lo tanto, se impartía obligatoriamente la materia de buenos modales. Muy bien, mantengan erguida la espalda y hagan una reverencia con cortesía. No basta con hacer una simple reverencia. Tiene que salir del fondo de su corazón. Señorita Okutsu, pase al frente. Sí. Hitomi Okutsu era querida por ser muy alegre. Señorita. Me entumí. Como una medida de precaución contra los ataques aéreos, las alumnas tenían que permanecer en grupos y caminar en una sola fila. 3 alumnas de la clase 6, Yoko, Nobuko y Hitomi, siempre iban juntas a la escuela. Jefe, Nobuko Oshita, ¿podemos charlar un poco? ¿Podemos? No puedo evitarlo, pero solo un poco, ¿eh?
Yoko, ¿te dieron algo especial para celebrar tu ingreso a la escuela secundaria? Sí, mi mamá me preparó arroz blanco. No era solo pasta de arroz con frijoles o batata dulce, sino arroz blanco de verdad que tanto me gusta. A mí me prepararon arroz con curry, comí 3 platos. El padre de Yoko, Ataru Moriwaki, había sido enviado a China como soldado encargado de las comunicaciones desde el año anterior, dejando a Yoko y a Masae, su madre, en su hogar de la isla Miyajima. Papá, ya soy vicepresidenta de la clase 6. Solo la presidenta y yo llevamos un moño rojo en nuestros vestidos. Yoko, ¿por qué le hablas a la fotografía de tu padre? ¿Ya le escribiste una carta? Porque siento que de algún modo al hablar con él, la carta llegará más pronto a sus manos. Te ayudo. Yoko decía a menudo en su diario que había escrito una carta a su padre antes de ir a dormir. Sin embargo, después del 1 de abril, ninguna de sus cartas le llegaron a su padre. Todas las rutas de comunicación con China estaban cortadas debido a que la guerra se intensificaba. Finalmente, al término de la guerra, el padre de Yoko, Ataru Moriwaki, regresó de China al año siguiente. Fue entonces cuando se enteró de la muerte de su adorada hija. Ataru era maestro de música y compuso esta canción durante su estancia en China para celebrar el reencuentro con su hija. Esta canción de alegría se convirtió en una pequeña melodía de tristeza por la muerte de Yoko. Ataru, desde aquel momento hasta la fecha, canta esta canción muy a menudo. Canta esta canción muy a menudo. El diario de la clase 6 se registraba diariamente por la alumna encargada del día y aún ahora permanece guardado en la misma escuela. Los días transcurrían mientras las alumnas llevaban a cabo ininterrumpidas labores de voluntarias. Según el diario escolar, todos los días eran de trabajo o suspensión de labores por bombardeos. Las niñas siempre estaban atemorizadas por los constantes ataques aéreos. Pero en esos días de guerra, había algo que llenaba de satisfacción los corazones de las alumnas. Y era la clase de costura para hacer sus vestidos de verano. Por favor, no te muevas. ¿Saben? Mi mamá me obsequió su vestido blanco para que pueda hacer mi vestido de verano. ¡Qué afortunada! ¡Qué maravilla! ¡Cosquillas! En el año 1945, la escasez de tela era muy grande y no había uniformes disponibles para las alumnas. Así que cada una llevó vestidos usados para confeccionar sus propios uniformes de verano. Niñas, atención, por favor. Este año no podremos usar uniformes blancos de verano. El color blanco es fácilmente identificable por los aviones. Los cuellos de marinero también están prohibidos. Haremos cuellos pequeños y simples. Yo también lo lamento. Pero confeccionaremos sus uniformes blancos cuando ganemos la guerra. ¿Están de acuerdo? ¿Ah?
¿Sí? ¡Sí! Y la lección terminó. Vayan pronto al refugio antiaéreo. ¡Sí! Los cuarteles de mando del occidente de Japón estaban en la ciudad de Hiroshima, al igual que varias fábricas de armamento. Por lo tanto, Hiroshima era un blanco militar estratégico para las fuerzas aliadas. Desde junio, las alarmas de ataque se incrementaban y por ello se interrumpían las lecciones más a menudo. Yoko, tengo mucho miedo. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer cuando crezcas? Yo, maestra de música, como mi padre. Cuando sea grande. Yo quiero ser maestra de escuela. Ya lo decidí. Estoy segura. La bomba atómica cobró más de 200.000 vidas. Entre ellas, por lo menos 30.000 eran jóvenes. En Hiroshima, actualmente existen 100.000 personas que tienen un certificado de registro de algún familiar víctima de la bomba. La madre de Hitomi abandonó Hiroshima. En la actualidad vive en Osaka con su hijo. Perdió a su esposo en 1944 y después perdió a su hija en 1945. Cada vez que quiere visitarla, regresa sola a Hiroshima. Era una niña muy alegre. ¿Verdad, Hitomi? ¿Verdad que sí, hija? La señora Okutsu se hospeda en las instalaciones para víctimas de la bomba atómica. Ella estaba en su casa, a solo 2 kilómetros de donde estalló la bomba, y por eso es considerada víctima. Recuerdo cuando regresaba a casa. Deslizaba la puerta y me decía, mamá, ya soy la presidenta del salón. Y yo le preguntaba, ¿es verdad tú? Y me contestaba orgullosamente, sí, es cierto. Los padres de Nobuko Oshita, que era muy estudiosa y alguna vez quiso llegar a ser maestra, viven aún en la misma casa de donde partió su hija hacia la escuela aquel fatídico día. El señor y la señora Oshita han conservado el vestido de verano que Nobuko llevaba puesto cuando murió. Es un recuerdo muy preciado de la hija que perdieron. Con cuidado. Le falta una de las mangas. Nobuko llevaba este vestido puesto. Así es. Lo confeccionó en la escuela secundaria. Me siento mal cuando lo veo, pero observar sus pertenencias me da un poco de alivio, a pesar de la tristeza. Nobuko confeccionó este uniforme de verano con un vestido de algodón de su madre. Lo tiñeron de gris para no llamar la atención y fue confeccionado por ella misma. A finales de julio, las alumnas por fin terminaron sus uniformes de verano. No puedo creer que lo haya hecho yo misma, Nobuko. El cuello te quedó muy bien. ¿De veras? El tuyo está muy bien también. Confeccioné este con
del vestido de mi madre. ¿Me queda bien? Sí. Señorita Okutsu, usted es la presidenta del salón en agosto, ¿no es así? Sí. Bien, comience su inspección de las identificaciones y botiquines de primeros auxilios. Sí. Atención todas, tienen su identificación en los vestidos. Recuerden anotar su nombre y tipo de sangre. Sí. Ahora voy a revisar el botiquín de primeros auxilios. Medicinas, vendas, almuerzo. ¿También tienen hilo y aguja? Mira esto. ¡Oh! ¡Es huevo de verdad! Hace mucho que no lo como. Luego les voy a convidar. ¿De veras? ¡Claro! Señoritas, ¿qué hacen? Yoko Moriwaki, no hay necesidad de que yo inspeccione su almuerzo, ¿entendió? Sí. Ahora cantaremos a coro en 2 grupos. Maestra, ¿qué desea? Es huevo de verdad. Hace mucho que no lo como. Luego les voy a convidar. ¿De veras? ¡Claro! Señoritas, ¿qué hacen? Yoko Moriwaki, no hay necesidad de que yo inspeccione su almuerzo, ¿entendió? Sí. Ahora cantaremos a coro en 2 grupos. Maestra, ¿qué desea? Disculpe, queremos pedirle un favor. Maestra, el día de hoy terminamos nuestros uniformes de verano y todas queremos cantar para celebrar la canción El verano ha llegado. Por favor. ¡Por favor! Los uniformes de verano fueron confeccionados con telas usadas de diferentes colores. Sin embargo, al ponerse los uniformes, sentían que el verano había llegado de verdad. Todas trabajaron unidas para confeccionar sus uniformes de verano y estaban muy orgullosas de ser alumnas de la secundaria femenina número 1. Pero poco después de este feliz día, llegó el 6 de agosto. Del diario de Yoko Moriwaki, 4 de agosto de 1945. Hoy había buen tiempo. El viento se llevó mi sombrero al mar cuando regresaba a casa. Parecía estar muy cerca, pero no pude alcanzarlo. Me dio mucha tristeza perderlo, porque mi mamá se había esforzado por comprármelo el año pasado. Me disgusté mucho.
La madrugada del 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 que lanzó la bomba atómica, el Enola Gay, despegó de la base norteamericana en Tenian. Poco después de las 7 de la mañana, recibió un informe meteorológico que decía: Hiroshima despejado para bombardeo. Entonces se apresuró hacia el cielo de Hiroshima. Hitomi, ya tienes 10 días con fiebre. No vayas hoy a la escuela. No puedo faltar. Hoy es el primer día para limpiar los escombros. Oh, estás ardiendo. Descansa solo por hoy. Solo un día, ¿sí? Soy la presidenta del salón en agosto. Tengo que supervisar el trabajo. Hitomi, después no te quejes. Mamá, yo debo cumplir con mis responsabilidades. Está bien, hija. Te traeré un vaso con agua y azúcar para que así tengas más fuerza. ¿Quieres? En 1945, para una familia común y corriente, era casi imposible conseguir azúcar. Pero la señora Okotsu, preocupada por la salud de su hija, le dio el preciado dulce disuelto en agua y la vio partir. Hitomi Okotsu salió de su casa a las 7:30. Diciendo nos vemos más tarde, Yoko Moriwaki salió de su casa en Miyajima. Y a pesar del resfriado, Nobuko se dirigió a Hiroshima en tren como siempre. Las 220 alumnas del primer grado de la secundaria femenina número 1 asistieron a la asamblea como estaba planeado a las 8 de la mañana. El grupo 1 recogerá los tejados. El grupo 2 recogerá los desperdicios de madera. ¿Qué será aquello? Brilla mucho. Parece un paracaídas. Es muy bonito. Formando una gran nube, la bomba atómica estalló en el despejado cielo de Hiroshima a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. El cielo y la tierra se estremecieron como si el universo hubiera estallado. La ciudad de Hiroshima desapareció por completo. Una onda de calor radiactiva y devastadora arrasó a las niñas que se encontraban tan solo a 800 metros del epicentro. Hitomi Okotsu sufrió quemaduras tan graves que su rostro quedó irreconocible. La única identificación era el moño rojo de presidenta del salón que traía prendido en su vestido. Nobuko Oshita, con graves quemaduras, continuaba viva y fue llevada a su casa. Pidió agua para beber y su madre le dio un tomate. Pero sosteniéndolo en su mano, la pequeña Nobuko expiró. Yoko falleció sola en un campo de evacuación como a 10 kilómetros de la zona de trabajo. Su madre, Masae, llevó el cuerpo a su casa al día siguiente y tuvo que incinerar a su propia hija. La bomba atómica destruyó todo y quemó todo lo que se podía quemar.
14 cuerpos de las 42 alumnas del Salón 6 no han sido recuperados. El uniforme de un niño que trabajaba limpiando escombros. El pantalón corto de un niño que había ido al río por agua. El pantalón de una niña que murió en una fábrica. El vestido confeccionado por Nobuko Oshita se exhiben en el Museo de la Bomba Atómica. Estas prendas, resultado de una terrible guerra, demuestran silenciosamente